En este video veremos cómo utilizar los diagramas para plantear estados de equilibrio de solubilidad condicional y bicondicional. Para ello tomaremos como ejemplo el catión metálico de cobre 2+, que forma el precipitado hidróxido de cobre, y se puede solubilizar en una especie de cobre 2. Esta especie que se forme estará en función del pH. Tomemos como ejemplo la especie que se puede generar a pH 3. De acuerdo al diagrama de solubilidad, a pH 3 el cobre estará en forma soluble. Para saber específicamente la forma soluble de cobre, utilizaremos nuestro diagrama de distribución de especies. El hidróxido de cobre se podrá solubilizar en forma de cobre 2+, de acuerdo al diagrama de distribución de especies. Esto lo escribiremos en el equilibrio de solubilidad y vamos a balancear la ecuación química. Este equilibrio será el equilibrio particular de solubilidad. A través de la ley de Hess, vamos a poder calcular el valor de la constante termodinámica de este equilibrio de solubilidad. Planteamos el equilibrio de solubilidad original con su constante correspondiente y posteriormente plantearemos el equilibrio de la autoprotólisis del agua de forma inversa. Ya que son 2 OH los que debemos balancear, este equilibrio va a estar multiplicado por 2. Por lo tanto, este inverso va a estar elevado al cuadrado. Multiplicamos las constantes y obtenemos como resultado la constante termodinámica de solubilidad. Posteriormente escribiremos esta constante termodinámica en términos de ley de acción de masas. De acuerdo a este ejemplo, el pH será una constante. Despejamos esta constante al lado de la constante termodinámica y de esa manera obtendremos una constante condicional, de tal manera que si multiplicamos la constante termodinámica por la concentración de protones elevado al cuadrado, podemos obtener el valor de la constante condicional de solubilidad, dando como resultado 10 a la 2.68. De acuerdo al valor de la constante, podemos ver que ésta está desplazada hacia los productos, es decir, prevalecerá la formación del cobre 2 de manera soluble. Esto concuerda con lo que vimos en nuestro diagrama de solubilidad. Analicemos un segundo ejemplo. Esta vez será a pH de 11. Para ello escribiremos el equilibrio de solubilidad, donde el hidróxido de cobre se solubilizará, de acuerdo al diagrama de distribución de especies, en el hidroxocomplejo de cobre 2+ con dos hidroxocomplejos. Este ejemplo en especial nos ayuda a apreciar que es distinta la especie precipitada a la del hidroxocomplejo. De acuerdo al diagrama de distribución de especies, a este pH prevalecerá el precipitado y el hidroxocomplejo estará en muy pequeñas cantidades. Nuevamente balanceamos nuestro equilibrio de solubilidad para establecer nuestro equilibrio particular. En esta ocasión, desde el inicio lo encontramos balanceado. Para calcular la constante termodinámica, vamos a plantear primero el equilibrio de solubilidad que viene reportado en la literatura y posteriormente plantearemos el equilibrio de la formación del hidroxocomplejo. Aquí podemos ver claramente que al ser especies distintas, tienen constantes distintas. Al sumar estos equilibrios, podemos obtener el equilibrio particular y multiplicando las constantes podemos calcular el valor de la constante termodinámica. En este caso, al no haber protones libres, la constante termodinámica es igual a la constante condicional. En esta ocasión, el valor de la constante nos indica que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos, es decir, hacia la formación del precipitado, justo como lo veíamos en el diagrama. A pH de 11 prevalece la formación del precipitado. Ahora planteemos el ejemplo de una constante bicondicional. Si en el sistema hay presente un ligando que pueda formar complejos con el cobre, se modificará la solubilidad. Entonces, la constante de solubilidad estará en función del pH y la concentración del ligando. En este caso, utilizaremos P de acetatos. Analicemos el ejemplo a pH 6. De acuerdo al diagrama de distribución de especies modificado, la línea verde, a pH 6 debería de ser menos predominante la formación del precipitado. Imaginemos que tenemos un buffer a pH 6 y concentración de acetatos 0.5.
Para obtener P de acetatos, aplicamos menos logaritmo y obtenemos el P de acetatos igual a 0.3. Entonces, el hidróxido de cobre podrá disolverse en la especie, de acuerdo a un diagrama de distribución de especies que hemos planteado en otras clases, cobre acetato 3, a pH 5 y un P de acetatos de 0.3. Este resultado también puede obtenerse a través de un diagrama de fracción de especies, donde vemos cómo varía la fracción de los complejos de cobre acetato en función de P de acetatos. Nuevamente vemos que a P de acetatos de 0.3 la especie que predomina es cobre con 3 acetatos. Continuando con nuestro equilibrio, vamos a balancear la ecuación química. Para balancear los acetatos debemos tomar en cuenta que estos también varían con el pH. De acuerdo a la pKa, antes de 4.57 tenemos a la especie protonada. Como tenemos un pH de 5, la especie que tenemos presente es acetatos. A través de la IDGES vamos a calcular el valor de la constante termodinámica. Primero planteamos el valor de la constante solubilidad reportada en la literatura. Posteriormente planteamos el valor de la beta de formación del complejo cobre con 3 acetatos. Y finalmente utilizamos el valor de la constante de autoprotólisis del agua. Sumando estos equilibrios debemos de llegar al equilibrio particular de solubilidad y al multiplicar estas constantes obtenemos el valor de la constante termodinámica de solubilidad. Planteamos la ley de Hess y vemos que la concentración de acetatos y de protones están como un denominador. De acuerdo a nuestro ejemplo, la concentración de acetatos y de protones serán una constante. Por lo tanto, estos valores deben de despejarse del lado de la constante termodinámica. De esta forma podemos obtener nuestra constante bicondicional, la cual es igual a la constante termodinámica por la concentración de acetatos al cubo por la concentración de protones al cuadrado. La concentración de acetatos también es igual a 10 a la menos P de acetatos, dando esto como resultado la constante bicondicional. Vamos a comparar esta constante de solubilidad bicondicional. Si nosotros calculáramos la constante condicional a pH de 6 en un sistema donde no hay ligandos, este tendría un valor menor a la de la constante bicondicional. Esto se traduce de la siguiente manera. En presencia de un ligando, el cobre será más. Por lo tanto, agregar ligandos a los sistemas puede favorecer la solubilidad de los sistemas metal en función del pH. Las constantes utilizadas para trazar estos diagramas y por si quieres tú comprobar el valor de la constante condicional a pH de 6 son las siguientes. Espero te haya servido este video. Recuerda dejar tus comentarios para mejorar el contenido de este canal.